Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar nuevamente en esta mesa de diálogo Indesol, donde siempre les decimos, este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Y pues justamente como nuestro público, tal cual como Indesol, amén de otros, continúan siendo las organizaciones de la sociedad civil, hoy tenemos el tema, el registro de las organizaciones de la sociedad civil. Ese es nuestro tema muy interesante, porque para todos aquellos colectivos, fundaciones, organizaciones mismas que tienen que realizar algún trámite referente justo a esas organizaciones, a esos colectivos y a esas fundaciones, pues para eso está el registro federal. El registro federal pertenece al Indesol. Y pues para hablar de este tema, el día de hoy vamos a tener 3 temas, vamos a ir comentándoselos. Y pues está con nosotros Iram González Maya. Bienvenido, Iram. Muchas gracias por estar aquí. Está con nosotros Celia Martínez. Celia, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Y está con nosotros también Antonio Ordaz Pina, todos ellos del área de registro. Bienvenido, Antonio. Y pues justamente el objetivo de hoy es mostrar a la población interesada y en particular a los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, en fin, las diversas acciones que lleva a cabo el registro de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente el trámite de inscripción, la constancia de acreditación de actividades en materia de asistencia o desarrollo social y el trámite de modificaciones. Esos van a ser los temas del día de hoy. Como introducción les decimos que las organizaciones surgen con la finalidad de promover el desarrollo del país por medio del trabajo directo con las personas, por lo cual cobran especial relevancia en la vida social, económica y política de México. Para el 9 de febrero de 2004 se expide la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante el cual el Estado reconoce la importante labor que realizan las mismas en beneficio del país. Es importante recalcar que las asociaciones civiles deben de estar enfocadas al beneficio de las personas y de la sociedad, y para ello el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que lo conocemos como el registro, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo Social, se encarga de vigilar y hacer valer en especial relevancia lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Y pues muy bien, para ahondar en este primer tema que mencionaba en el objetivo, pues ya les había comentado, está Iram, compañero Iram, Celia Martínez, Antonio Ordaz. Muchas gracias por estar aquí y pues comencemos, ¿no? ¿Qué es el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil? ¿Cuáles son sus funciones que realiza? Maestro Iram, por favor. Muchas gracias, Sergio. El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil tiene la encomienda de mantener actualizada la información de las organizaciones y también la información de la Administración Pública Federal con respecto a las actividades que realiza en apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Lo hacemos a través de lo que llamamos el Sistema de Información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este sistema, por una parte, concentra la información de la Constitución, de los estatutos sociales y de los órganos de gobierno de cada organización. Lo hace a través de los trámites de inscripción, de modificación, de reposición, etcétera, ¿no? Pero también concentra la información de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y lo hace a través del informe anual que presentan las organizaciones. Y también realiza la información que la administración pública tiene que rendir, integra esta información, que tiene que rendir en la cuenta pública del ejercicio correspondiente.
También, así como las organizaciones de la sociedad civil presentan un informe anual de sus actividades, también la Administración Pública Federal presenta un informe anual de las acciones que implementó. En favor de estas organizaciones. Claro. Entonces, tenemos, digamos, dos perspectivas, claro, la perspectiva de la organización y la perspectiva de la Administración Pública Federal. Digamos, trilogía de información, es decir, la inscripción, modificación, etcétera, de las organizaciones, el informe anual de las organizaciones de la sociedad civil y el informe anual de las acciones que realiza la Administración Pública Federal, integran en su conjunto el sistema de información pública, porque además es pública, de todo el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas y que además están enfocadas en beneficios de terceros. Es el sistema de información más actual, vigente, completo y público, porque además es muy fácil consultarlo. En la página www.corresponsabilidad.gov.mx, cualquier persona, cualquier ciudadano puede ingresar al portal. Hay información variada sobre las organizaciones y está el buscador de organizaciones de la sociedad civil, donde al buscar cualquier información de la sociedad civil que esté inscrita, cuenta con información hasta el momento actualizada, ¿verdad? Hay muchas plataformas que manejan información de las organizaciones de la sociedad civil, que es una buena labor porque cada una de las plataformas le da un plus, un enfoque particular. Sin embargo, cualquier plataforma que tenga o que se publicite acerca de información de las organizaciones de la sociedad civil se deriva de la información que genera el registro. Es decir, usan la información del registro y ya le dan la presentación que mejor convenga según el interés que tenga el producir alguna de estas plataformas. Bueno, en síntesis, ¿qué podemos decir? Que el registro opera el sistema de información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que cuenta con 3 tipos de información valiosa. De las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a sus estatutos, su objeto, sus órganos de gobierno, también en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, de sus actividades y también de las acciones que implementa la Administración Pública Federal en términos de la Ley Federal de Fomento a las actividades que realizan las OSC. Ok, perdón, Ira, comentas que existe este buscador en la página www.corresponsabilidad.gov.mx. Esta búsqueda, ¿cómo la podrían hacer quien esté interesado en realizarla? ¿A nivel nacional, a nivel estatal, por a nivel mundial? No sé. De hecho, es consultable en todo el mundo porque de alguna manera la organización de la sociedad civil mexicana, por alguna razón y por sus expectativas y por la manera que opera, tiene interés mundial, Lo vemos en la consulta del buscador y lo vemos en la consulta del CEDOC, ¿no? Ingresan a esta página www.corresponsabilidad.gov.mx, hay un icono que dice nuevo buscador de las OSC, le das clic al buscador, sea que busques organización por organización, lo puedes realizar por el nombre, lo puedes realizar por la CLUNY si es que la conoces, lo puedes realizar por el RFC si tienes información al respecto. O bien también te da un buscador, digamos que tipo temático con alguna palabra clave que puedas utilizar, por ejemplo, violencia. Claro. Entonces, mete la búsqueda sobre violencia y te arroja la información que, según el objeto de las organizaciones, contengan algún tratamiento o algún trabajo o alguna actividad referente a la violencia, ¿no? Puedes hacer búsquedas un poquito más cerradas, puedes hacer búsquedas un poquito más abiertas, etcétera, ¿no? Puedes buscar mujeres, puedes buscar jóvenes, puedes buscar niños, etcétera, y te van arrojando la información de las organizaciones. Luego, cada una de estas organizaciones que te arroja la información, cada una tiene una ficha de información
que te da su estatuto, que te da su objeto social, que te da inclusive los apoyos, si es que han recibido apoyos, etcétera. Te da diversa información al respecto. Esta información que te da el buscador también es transportable a formato Excel para que puedas hacer los filtros, las búsquedas, las selecciones y la depuración, segregación, agregación, lo que tú quieras hacer, lo puedes manipular y es información que utilizan académicos, investigadores, organizaciones también para poder visualizar diversa temática que estén investigando. ¿Cómo cuántas organizaciones tenemos registradas? Tenemos cerca de 43,000 organizaciones de la sociedad civil, concretamente 42,734 organizaciones a la fecha. Perfecto, pues muchas gracias, de verdad gran información la que nos das. Hablaba Irán, Antonio, de alguna vinculación que tiene el registro con las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. ¿Cuál es esa forma que tienen de vinculación? Gracias, Sergio. Sí, mira, para comentarle a todas las personas que nos siguen a través de este programa, de acuerdo a la Ley Federal de Fomento, que es el marco que establece este vínculo y la conformación del registro federal, a partir de la promulgación de la ley, se establece que es el INDESOL el que va a fungir como Secretaría Técnica de la operación del registro. En ese sentido, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con esa función que tiene como responsable, lo que establece es todo un mecanismo de vinculación con todas las organizaciones que, de acuerdo a la ley, son las que han decidido formalizar una relación entre las dependencias del gobierno federal con las mismas organizaciones. Entonces, este es el marco que regula el vínculo, la relación, y esta relación se da en diversas actividades. Algo que comentaba ya el licenciado Irán González es que el sistema de información del registro es alimentado por todas las organizaciones. Entonces, este sistema del registro que es alimentado por ellas nos permite tener una información amplia en dónde están ubicadas, qué actividades desarrollan, cuáles son la incidencia en política pública que tienen, en qué municipio hay mayor incidencia. En los informes anuales que ellos presentan podemos conocer en dónde están paradas, qué tipo de programas han venido implementando, y esto nos permite retroalimentar el trabajo de las organizaciones. El sistema permite en esta vinculación la creación de redes de organizaciones. Podemos ir integrando redes en materia de prevención de violencia, redes en prevención de trata de personas, en la problemática de la prevención y tratamiento del cáncer, una problemática fuerte, el cáncer de mama, cervicuterino. Hay muchas redes que se han venido integrando y es el sistema de información del registro el que permite todo este proceso, toda esta sistematización que se da. Como hace rato lo comentaba Irán, el registro es uno de los sistemas en materia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, es uno de los sistemas más robustos que hay. En ese sentido, toda esta información es fundamental y sirve también para que las propias dependencias conozcan, para que las organizaciones conozcan, la academia y el público en general que tenga interés de las organizaciones, en dónde están y qué están haciendo, puedan poder interactuar con ellas y también conocerlas. Muy bien, pues muchas gracias. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es la importancia o la utilidad que reviste para las organizaciones obtengan su constancia de inscripción al Registro Federal de las OSCs y que conocemos como CLUNY? ¿Sí? Por favor. Sí, la CLUNY es la constancia que acredita que las organizaciones de la sociedad civil, que de acuerdo al artículo 3 de la ley, son aquellas que no realizan actividades lucrativas ni actividades de carácter proselitista, político, religioso, son todas esas organizaciones que han decidido establecer un vínculo con el gobierno federal. Y esta CLUNY es la que les permite una acreditación y les permite una vinculación con todas las dependencias. Les permite el acceso a capacitación permanente de todas las dependencias de gobierno. Les permite participar en los diferentes mecanismos de vinculación que tienen muchas dependencias de gobierno, desde lo que es Instituto de las Mujeres, el INDESOL,
diversas dependencias que permite que las organizaciones se vinculen dentro de los propios consejos, dentro de los mecanismos de participación. La efectividad de la ley y del registro y de la CLUNY es tan importante que muchas entidades federativas han elaborado sus propias leyes estatales y han establecido el sistema de información como un instrumento que permita conocer las organizaciones que se encuentran inscritas. Muchas fundaciones en el ámbito nacional o internacional, a las organizaciones se les pide la CLUNY como una condición también. La CLUNY para poder participar. La CLUNY es un instrumento fundamental para el INDESOL, para aquellas organizaciones que están solicitando su constancia de acreditación de actividades para el trámite ante el SAT de donataria. La CLUNY es fundamental. En sí, la CLUNY fue establecida como el mecanismo fundamental en donde todas las organizaciones que deseaban incorporarse a una política de trabajo, gobierno, sociedad civil, se inscribieron a este registro y esa es la mecánica de trabajo con la que actualmente estamos funcionando con ellos, ¿no? Sensacional, y es lo que nos lleva a contar justamente con lo que nos decía Irán, con esas 43,000 y tantas organizaciones. Ya tenemos esas 43,000 y más son las que tienen ya su CLUNY. Así es. Nada más comentarles a las compañeras y compañeros que nos están viendo, el decirles que de estas 43,000, más del 95% son asociaciones civiles. Todas las organizaciones que se encuentran en el registro están constituidas legalmente. Es el primer paso que asumen muchas organizaciones, comités comunitarios, colectivos, de formalizar su organización para desarrollar acciones de desarrollo social. Y el porcentaje menor está en instituciones de asistencia o de beneficencia privada, ¿no? Y algunas, tenemos por ahí un grupo de unas 800, 900 que tienen la figura jurídica de sociedad civil. Muy bien, y bien importante lo que dijiste, que muchas fundaciones, sean nacionales, internacionales, embajadas también, entregan recursos a estas organizaciones que tienen CLUNY. Es como requisito también. Perfecto, Toño, pues muchas gracias. Para las organizaciones que tienen interés en inscribirse al registro, ¿cuáles son los requisitos en el marco de esta ley, de la ley que comentamos, la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las OSC, que deben de estar plasmadas en los estatutos sociales? Y por favor, para eso está Celia Martínez, échanos la mano. Gracias, Sergio. Bueno, existen diversos requisitos que una organización, más bien que los estatutos de una organización deben de contener para poder ser materia de fomento. Uno de estos requisitos tiene que ver con el objeto social. Dentro de las actividades del objeto social, la organización debe contemplar por lo menos una actividad que venga contenida en el artículo 5º de la Ley Federal de Fomento. Eso es el principal requisito que debe contener los estatutos de las organizaciones. Otro tiene que ver con la cláusula de patrimonio. La cláusula de patrimonio de una organización que desee ser materia de fomento debe contemplar dos requisitos indispensables. Uno, tiene que ver con el destino de los apoyos y estímulos públicos en caso de que la organización los reciba. Y va encaminado a que estos apoyos y estímulos públicos se destinen exclusivamente al cumplimiento del objeto social. El acta constitutiva o los estatutos lo deben de contemplar textualmente. Otro de los requisitos tiene que ver con la prohibición de distribuir entre los asociados los apoyos o rendimientos o remanentes que obtenga la organización de estos apoyos y estímulos públicos. Otro requisito tiene que ver con la cláusula de disolución. La cláusula de disolución debe de contemplar el señalamiento de que al momento de que la organización se disuelva, los bienes que haya obtenido con apoyos y estímulos públicos se destinarán a otra organización con intereses similares, pero con la condición de que se encuentre inscrita en el registro, que cuente con registro vigente. Esos serían prácticamente los requisitos indispensables que nos marca la ley que debe contemplar. Sin embargo, las organizaciones que deseen inscribirse en el registro deben de ser organizaciones no lucrativas, deben de no contener dentro de sus estatutos lo que sería el autobeneficio o el beneficio mutuo, y no realizar actividades de proselitismo religioso, político, electoral.
Esos serían prácticamente los requisitos indispensables. Ok, ellos tienen que acudir a ti, es decir, buscarte en un domicilio específicamente, o puede hacerse en línea. ¿Cómo es que una organización, bueno, un colectivo, vamos, a lo mejor, que es una organización que todavía no está constituida, vamos, legalmente, decía Toño, pueden hacerlo? Claro. Vamos, yo vivo en Tijuana y quiero registrar mi organización. Okay. Lo que tienen que hacer las organizaciones es realizar una solicitud de inscripción. La solicitud de inscripción se maneja en línea. Sí. Todos los trámites que realiza el registro se realizan en línea. Entonces, no hay necesidad de que una organización que vive o que radica en Tijuana tenga que venir hasta la Ciudad de México a realizar el trámite. En línea puede realizarlo y, bueno, serían en relación a los requisitos, los que les acabo de mencionar, en sus estatutos sociales. Sin embargo, hay otros requisitos en cuestión a documentación que deben contemplar las organizaciones al momento de que quieran inscribirse y realizar a través del portal de internet su solicitud de inscripción. Ok, a ver, Iram. Sí, este trámite en línea, para no perder la continuidad, perdón, se realiza en la misma página que ya citamos, en la dirección www.corresponsabilidad.gov.mx. Ahí hay un icono que dice micrositio OSC. En ese micrositio entran las organizaciones y realizan la primera, digamos, preinscripción, donde anotan el nombre de su organización, su registro federal de causantes, y con eso tienen acceso a la plataforma de inscripción. Y entonces ya la plataforma les va guiando de qué información ir ingresando para poder inscribir su organización. Indudablemente, de manera documental se requiere escanear el testimonio que contenga los estatutos sociales de la Constitución. Y se requiere escanear la identificación oficial vigente del o las personas representantes legales, porque pueden ser más de una, ¿verdad? Fundamentalmente son los requisitos y la firma electrónica del representante legal. Estos documentos se escanean, en el mismo sistema se sube el escaneo directamente de su original y eso ya nos permite visualizar el cumplimiento de los requisitos documentales. Perfecto, muchas gracias. Te pediría que no sueltes el micrófono. Perdón, Celia nos habló de una cuestión de autobeneficio. ¿Qué es autobeneficio o beneficio mutuo? ¿Y por qué la prohibición de estos aplica para las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, tu pregunta es bastante atinada y qué bueno que se plantea. Reiteramos, el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en términos de la Ley Federal de Fomento, atiende, número uno, a las organizaciones de la sociedad civil con carácter no lucrativo. Ese es el primer aspecto y la primera característica. Entonces, la parte no lucrativa significa que estamos dentro de este aspecto de los dadores de algún beneficio, y entonces el destino de estos beneficios siempre van a ser terceros en el caso que nos ocupa. Hay muchas figuras y hay muchas organizaciones donde el autobeneficio sí es permitido, y solamente por poner un ejemplo, hablemos de las cooperativas, por poner un ejemplo. En las cooperativas se juntan 4 o 5 personas para realizar actividades comerciales no lucrativas, pero sí son comerciales, pero es en beneficio de los 4, 5 o 20 personas que se juntaron. Eso se llama autobeneficio. ¿Verdad? En el caso del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, son lucrativas, pero además no debe haber autobeneficio, es decir, que todos los beneficiarios van a ser terceros, no va a ser ningún asociado, van a ser terceros. De hecho, la ley dice que el autobeneficio, en términos de la Ley Federal de Fomento, es el bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de la organización o sus familiares hasta en 4º grado. ¿Verdad? Entonces, no puede haber autobeneficio ni del asociado ni de sus familiares. Ese es el autobeneficio, es decir, todos los resultados que opere la organización siempre serán en favor de terceros y no en favor de los asociados. Y el beneficio mutuo es esta situación que se da
y que es una de las fuentes de la corrupción, cuando los beneficios o los resultados de la organización operan para favorecer a los miembros de la organización o a la misma autoridad que genera recursos para beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando se reparten esos beneficios entre los asociados y las autoridades, la ley lo denomina beneficio mutuo, ¿verdad? Es decir, que hay un pago, una retribución por haber recibido algún apoyo o un estímulo público que sale de la esfera de que los beneficios siempre sean de terceros. Entonces, concluyendo, muy importante, ¿qué organizaciones registra el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil? Número 1, organizaciones no lucrativas, y número 2, cuyos beneficiarios siempre sean terceros, no los asociados o sus familiares, o las autoridades que generan los recursos de apoyos y estímulos. Muy bien, pues muchas gracias. Información para las organizaciones que ya están constituidas o aquellas que se quieran constituir, nada de autobeneficio ni beneficio mutuo. Muy bien. Hay un estatuto que solicita el SAT para las OSCs que tiene interés en ser donatarias. Hay un como modelo que tiene el SAT. ¿Ese serviría para las organizaciones de la sociedad civil para su inscripción en el registro de nuestro, de Indesol, Celia? Sí, de hecho, el modelo de estatutos propuesto por el SAT es un modelo muy completo que cumple con los extremos de la Ley Federal de Fomento. De hecho, en lo general, sería aceptado por nosotros, y en específico respecto a las cláusulas de patrimonio y disolución, son dos cláusulas que cumplen con los extremos de la Ley Federal de Fomento y con la ley del ICR a la perfección, y que las organizaciones que deseen pues allegarse a estos estatutos para constituirse, pues yo creo que no tendrían mayor problema para inscribirse con nosotros. Ok, y de repente puede haber observaciones a esos estatutos, no sé, que les hagamos nosotros. ¿Cuáles son como las más frecuentes en la revisión? De la experiencia que tenemos como registro en relación a las observaciones que hacemos de los estatutos de las organizaciones, tienen que ver principalmente con actividades lucrativas, que las organizaciones manejen dentro de sus estatutos actividades lucrativas como parte de sus actividades. Otra tiene que ver, como ya lo mencionaba el licenciado Irán, con el autobeneficio, con el beneficio mutuo, que dentro de sus estatutos ellos establezcan algún beneficio para sus asociados o para sus familiares hasta 4º grado. Esto sería observable por nosotros porque está prohibido por la ley. Otra de las observaciones que muy común nos encontramos tienen que ver con las cláusulas de patrimonio y de disolución. En el aspecto de lo que ya mencioné hace un momento, que no cumple con los extremos de la ley al no establecer cuál va a ser el destino de los bienes que obtenga, de los bienes o apoyos y estímulos públicos, la prohibición de distribuirlos entre sus asociados, o que al momento de la disolución no establezcan cuál va a ser el destino de los bienes que hayan obtenido con apoyos y estímulos públicos. Otra de las observaciones también importantes que nosotros hemos venido observando en los estatutos de las organizaciones tienen que ver con que no contemplen alguna de las actividades contenidas en el artículo 5 y que son materia de fomento. Sí, a los que habías comentado. Una cuestión, yo no quisiera, como organización, que quiero construirme, que me regreses o que me observes mis estatutos. Es decir, yo pudiera acercarme previamente a ti antes de, digamos, de protocolizar, no sé, mis estatutos, para que tú me ayudes, para que, el área de registro me ayude y ya vaya como más planchadita esta acta. Sí, claro que sí. Nosotros brindamos el apoyo de orientación a las organizaciones. Todas las organizaciones que tengan un proyecto de estatutos previo a la firma pueden enviárnoslo al correo electrónico registrofederal.oss@indesol.gov.mx, y nosotros con mucho gusto le damos una revisada a los estatutos, hacemos una orientación de esos mismos. Repito, lo que hacemos es una simple orientación que, puede ayudar a las organizaciones a modificar algunas actividades o algunos aspectos que tengan sus estatutos y que no le conlleven el día de mañana a tener que realizar una nueva escritura. Claro, un doble gasto inclusive, ¿no? Sí, muy claro. Bien. Muchas gracias, Celia. Ya nos hablaron un poco de los requisitos. No sé si quisieras ampliar un poco, Toño, pero aparte, sí quisiera saber, para la gente que nos ve, ¿cuál es el procedimiento para la solicitud de inscripción ante el registro? ¿Sí?
Sí, gracias. Mira, lo más importante ya dentro de la parte del procedimiento, algo que ya comentó la licenciada Celia, es todos los trámites del registro son en línea. Es en Internet. Desde el 2015 todos los trámites son en línea y como son en línea, todos los documentos son digitalizados. Ya hace rato el licenciado Irán comentaba de cuál es la liga. La liga es http://www.corresponsabilidad.gov.mx para poder ingresar y para poder crear primero una cuenta. La cuenta esa cuenta siempre va a ser de la organización, aunque la organización hoy la intente y no la concluya y en 5 años la vuelva a intentar, siempre será, su usuario siempre será el Registro Federal de Contribuyentes de la organización. Y la contraseña va a ser la contraseña que la organización ponga para acceder al sistema. Ahora, para poder capturar, el procedimiento es ir capturando. El sistema está hecho en 3 grandes bloques, 3 grandes apartados. Hay un primer apartado en donde vienen los datos de la organización, desde su nombre, su domicilio, sus datos de contacto, si tiene alguna página web, y ahí va anexando la organización. Para que yo me identifique como organización, tengo un RFC, le llamamos constancia de situación o acuse del Registro Federal de Contribuyentes. Ese documento les va a permitir usarlo como identificación y usarlo como comprobante de domicilio. Es válido para el registro y tuviesen un comprobante de domicilio a nombre de la organización por algún pago de servicio que tenga siempre una vigencia no mayor a 3 meses, también la pueden usar. Los datos de contacto, fundamental, siempre datos de la organización, no datos de un contador, de un gestor, un correo electrónico, un teléfono, porque esa persona se les va y ya no hay nadie con quien darle ningún tipo de seguimiento. El segundo apartado son el acta constitutiva. Si hubiese modificaciones a los estatutos sociales, hay un apartado que se llama instrumentos notariales y los datos del representante legal. ¿Qué requerimos ahí? Requerimos un acta constitutiva que ya sean lo que se denomina como testimonio. Siempre van a ubicar en la última hoja donde rubrica el notario, van a ubicar que dice primero o segundo testimonio y que ya se encuentre inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio. Esa sería, digamos, la condición. Y igual en el caso de que hubiese alguna modificación que le llamamos instrumento notarial, es importante que esté escaneado, tomado del documento original, respetando su tamaño. Si es oficio, a veces son un poco más amplias que el oficio. Lo que les pedimos es que no lo reduzcan a tamaño carta porque ya se pierde la legibilidad. Que la identificación del representante legal, pasaporte, la cédula profesional con fotografía, las actuales ya no sirven como identificación porque ya no tienen fotografía, y lo que conocemos como el IFE o el INE. Esa sería la identificación. Y después vienen 4 grandes apartados en este segundo bloque. Ahí les pedimos que pongan lo que dice sus cláusulas en su acta relacionado con lo que comentaba la licenciada Celia: patrimonio, liquidación, remanentes y objeto social, que lo transcriban, porque esta información es la que es pública. El acta no es pública. Los instrumentos notariales se protegen, pero lo que sí es público es lo que transcriben ellos cuando elaboran la solicitud. Y el tercer apartado les pedimos, en el marco del artículo 5º, que elijan al menos 5 actividades de fomento, que eso va a aparecer en la constancia de inscripción CLUNY. Por último, les pedimos que hagan una revisión preliminar y que lo envíen con la firma electrónica del representante legal. Entonces, fundamental, la FIEL tiene que estar actualizada, vigente, la que otorga el SAT, y debe estar a nombre del representante legal. Este es el procedimiento y, por último, ellos tienen que darle seguimiento. No está hecho el sistema en este momento para que les enviemos a su correo ningún avance de su trámite. Siempre ellos en la cuenta que crearon es a la cuenta que deben de estar permanentemente ingresando para que puedan atender cualquier tipo de notificación que el registro les está haciendo. Digamos que eso sería todo. Realmente, como lo ves, Sergio, el trámite es sencillo, tiene sus procedimientos,
Tiene sus cuidados, pero es un trámite sencillo. Les pedimos que no usen celulares para tomar fotos a los documentos, y eso nos permitiría realmente poder que el trámite pueda pasar a una revisión jurídica y pueda avanzar a todo su procedimiento, ¿no? Muchas gracias, Toño. Ya nada más por último y rápidamente, ¿habría algún tutorial, algún video en el que yo me pueda, digamos, basar para hacer todo este procedimiento? Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque desde el año pasado, a través de la dirección del registro, hemos venido participando, pues no solamente en estas mesas de diálogo, sino también el registro ha ido armando sus talleres de capacitación, que tiene que ver con todo lo que hemos venido platicando sobre estatutos, y también hemos elaborado tutoriales sobre, así como que los pasos para la inscripción ante el registro. Entonces, sí es importante que se metan a la página, a nuestra plataforma de YouTube Indesol, y también en la página de corresponsabilidad, y ahí van a encontrar estos tutoriales de los que hemos estado platicando. Sensacional, pues tienen todo para realizar su trámite. Muy bien, gracias, Toño. ¿Cuál es la forma de comunicación institucional que el registro ha establecido para brindar justamente lo que decíamos con Celia, asesorías, dar respuesta a diversas dudas o preguntas que tienen las organizaciones y para los trámites que están realizando, Iram? Sí, el primer canal de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil es la plataforma de corresponsabilidad. Repetimos otra vez, www.corresponsabilidad.gov.mx. Ahí van a encontrar toda la información que hemos estado mencionando ahorita, inclusive el modelo de estatuto social que propone el SAT, ahí está. Es importante que consulten este modelo porque este modelo es un trabajo realizado por el SAT y el Indesol en conjunto. Y este modelo homologa tanto la ley del ISR, la ley federal de fomento y en su caso la ley de asistencia privada. Y entonces este modelo, nosotros insistimos con las organizaciones que en la cláusula patrimonial y en la cláusula de disolución manejen el modelo A, que es el modelo que cumple con la ley del ISR y la ley federal de fomento. En su caso, para la IAP, que manejen el modelo C, que es el modelo que cumple con la ley del ISR, la ley federal de fomento y la ley de instituciones de asistencia privada. Y entonces, con este seguimiento, con este encauce que estamos dando, las organizaciones, además de tener los beneficios que les concede la CLUNY, que ya lo comentó el maestro Ordaz, también pueden acceder a los beneficios de ser donataria, sin tener que volver a hacer otra modificación a los estatutos sociales, porque ya están previstas las leyes que concurren. Y entonces es importante este modelo. Este modelo lo pueden ubicar ahí en el portal de corresponsabilidad. También en el portal de corresponsabilidad permanentemente, semana a semana, e inclusive en muchas ocasiones diariamente, se publica información relevante para las organizaciones de la sociedad civil. Es importante que siempre estén visitando la página de corresponsabilidad, que además por disposición de la ley es la página de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en mantener estas obligaciones que señala la Ley Federal de Fomento. El otro punto de contacto, ya lo citó la licenciada Celia y lo volvemos a repetir, es el correo electrónico con la siguiente dirección: registrofederal.osc@indesol.gov.mx. Lo voy a volver a repetir. registrofederal.osc@indesol.gov.mx. A través de ese registro, ustedes pueden realizar cualquier consulta de cualquier trámite y de las funciones que realice el registro. Pueden enviarnos también su propuesta de estatutos sociales para que les demos la orientación correspondiente. Si tienen alguna cuestión en avanzar con el sistema para cualquier trámite, nos mandan captura de pantalla del sistema y eso nos permite visualizar en dónde están atorados, etcétera, y le vamos dando solución a todas estas partes que se van planteando. Entonces, tenemos estos dos vías de contacto: el portal de corresponsabilidad y el correo electrónico registrofederalosc@indesol.gov.mx.
.mx. Muchas gracias, Hiram. Muchas gracias también, Toño. Te damos las gracias. Celia, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a dar paso, amigos, a un segundo bloque en esta mesa de diálogo que tiene que ver con la constancia de acreditación de actividades en materia de asistencia de desarrollo, de asistencia o desarrollo social, perdón, para lo cual vamos a invitar, aparte de Hiram, a Leslie Colín, que ella es la que nos va también a hablar de este tema. Adelante, muchas gracias. Gracias. Pues voy a empezar aprovechando que está calientito. Hiram, ¿qué es y cuál es la importancia de la constancia de acreditación de actividades que otorga el INDESOL, Hiram? La constancia de acreditación de actividades es un requisito que impone el SAT para poder otorgar la autorización de donatarias a las organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en obtener donativos de particulares y en expedir el recibo deducible de impuestos, ¿no? Y esta constancia, el INDESOL, a través del registro, la emite en su modalidad de asistencia social y de desarrollo social. Entonces, es un documento muy valioso para las organizaciones de la sociedad civil porque eso les permite acceder a donativos privados, ¿verdad? Y los privados tienen la ventaja de que por cada donativo que realicen, ellos lo pueden deducir de sus impuestos. Y es un círculo virtuoso que colabora en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a los recursos que requieren para cumplir con su objeto social. Muy bien, gracias. Y que es otra de las cosas pues que entrega el registro, que hace el registro, ¿no? Entregar esta constancia de acreditación. ¿Cuáles son las actividades que el INDESOL acredita a las organizaciones para realizar este trámite de donatarias ante el SAT? Muchas gracias, gracias. Bueno, el INDESOL, conforme a su competencia y sus atribuciones, tiene la posibilidad de acreditar actividades de asistencia y desarrollo social. La particularidad de estas actividades de asistencia social es que van dirigidas a personas, sectores y regiones de escasos recursos, a comunidades indígenas y también a grupos vulnerables, ya sea por edad, sexo o alguna discapacidad. Algunas de estas actividades en forma general de asistencia social son atención a requerimientos básicos tanto de alimentación, vivienda y vestido. También está la actividad de asistencia o rehabilitación médica, en las cuales pueden comprender la psicoterapia, la terapia familiar y también algunas rehabilitaciones con las personas que tengan alguna discapacidad. También puede ser la provisión de medicamentos, de prótesis, órtesis, en esta misma de asistencia médica. Otra actividad es la asistencia jurídica, la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, el apoyo para servicios funerarios, la orientación social puede ser en materia de salud, familia o alimentación. También una actividad muy importante de asistencia social es el apoyo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Otro apoyo también es en especial a los servicios que se le dan a estas personas y grupos con discapacidades. Otra que es muy, muy particular también es el fomento de acciones para mejorar la economía popular. Estas comprenden el desarrollo de oficios, artes y algunas habilidades y conocimientos en los que se puedan capacitar para que ellos puedan tener su propio autogestión, autoempleo, autoempresa. Hasta aquí son las actividades de asistencia social. Hay 3 actividades de desarrollo social que el INDESOL acredita. Una es la promoción de la participación organizada de la población en acciones que van a mejorar su comunidad y la seguridad ciudadana de esta misma comunidad. Puede ser tanto urbana como rural. La promoción de la equidad de género es otra. Y una tercera, claro, es servicios de apoyo para el fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil que tengan actividades objeto de fomento. Ok, esas, me comentas, son las que entrega, es por la constancia que entrega el INDESOL. Supongo que hay otras instancias gubernamentales que entregan constancia por otro tipo de actividades, ¿sí? ¿Cuáles serían esas instancias?
Sí, claro, hay otras actividades de fomento como, aparte de las de asistencia y desarrollo social, están las educativas, la de investigación científica, tecnológica, la cultural y la ecológica. Bueno, el INDESOL acredita estas actividades de asistencia y desarrollo social, pero también el DIF en materia estatal y municipal. Como ejemplo, en materia educativa se encuentra la SEP, la Secretaría de Educación Pública. En materia de investigación científica y tecnológica está el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el área cultural está la Secretaría de Cultura, el INBA, y también está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como pueden ser algunas. En ecológica, pues está la Semarnat, que podría ser una de las instituciones. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, gran información de verdad, porque sí hay quien quiere esta constancia justamente para convertirse en donatarias, que es un requisito, nos había dicho el maestro Irán. Y ahora sí, ¿cuáles son los requisitos y procedimiento que solicita el INDESOL para realizar ese trámite, para obtener esa constancia de acreditación? Irán. Bueno, sí hay que tener muy en cuenta en términos del apoyo que otorga el INDESOL a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan adquirir la autorización de donataria. En primer lugar, que estén inscritas en el registro federal de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, que tengan CRUN. Ese es un primer requisito. Segundo requisito, que tengan sus informes anuales completos y actualizados. De hecho, la constancia de acreditación de actividades se expide sobre la base del informe anual de las organizaciones. Entonces, las organizaciones anualmente informan sus actividades y la constancia lo único que agrega es la acreditación de esas actividades, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental que las organizaciones tengan sus informes completos y actualizados. Teniendo estos dos requisitos, es importante señalar que este trámite en particular se encuentra en construcción, su trámite en línea, por lo cual en este momento únicamente puede ser presentado por la oficialía de partes del INDESOL. Y entonces requiere de un escrito libre dirigido a nuestra titular, la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, y que contenga el nombre de la organización, su registro federal de causantes, su domicilio, su teléfono, los datos de contacto y la firma del representante legal. A este escrito deberá agregar un dato muy importante, es la manifestación bajo protesta de decir verdad, de lo que ya mencionaba la licenciada Celia, de que no persiguen fines de lucro, proselitismo partidista, político, religioso, que no distribuye entre sus asociados los apoyos, estímulos públicos que recibe, ni sus rendimientos, ¿verdad? Y también tiene que agregar a su escrito la evidencia que acredite las actividades que está invocando que realiza. Estas evidencias las puede aportar documental, puede aportar fotografías, puede aportar videos, puede aportar páginas electrónicas, es decir, no está acotado, está bastante amplio, siempre y cuando se acredite la actividad. No, es decir, no son solamente fotografías posando o información que no nutra la acreditación de la actividad. Tiene que ser bastante valiosa. Y lo recomendable es que se presente todo en archivos electrónicos. Inclusive si tienen textos desarrollados, los pueden firmar, los pueden rubricar y los pueden escanear y presentarlo todo en archivos electrónicos, porque estamos en la menor medida posible del uso de papel. Entonces, todos en archivos electrónicos. Se presentan aquí en la oficialía de partes del INDESOL. Las organizaciones que están en las entidades federativas lo pueden enviar por mensajería o por correo certificado, etcétera. No es necesario venir físicamente también. Y una vez que recibimos esta documentación, entramos a valorarla para atender lo procedente. Muchas gracias, Irán. ¿Cómo puedo
una vez que yo ya hice mi trámite para solicitar esta constancia de acreditación, perdón, ¿cómo puedo darle seguimiento a mi trámite, Leslie? Bueno, para darle seguimiento tenemos el correo que ya hemos multicitado, es el de Registro Federal OSC@indesol.gov.mx. También están los teléfonos, que es el 55 55 54 03 90. En especial es la extensión 68219 y ahí estamos con gusto para atenderles. Muchas gracias. Una pregunta importante, Irán. ¿Tiene costo todo este trámite de la constancia de acreditación? No, ningún trámite en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil tiene costo alguno, en lo absoluto. Muy bien. Y también muy importante, nosotros siempre hemos instado a que las organizaciones, a través de sus representantes legales, realicen sus trámites. No son necesarios gestores. Estamos en la mejor disposición de acompañarlos, de bajar los costos en todo lo que sea posible y de apoyarlos en cualquier orientación, asesoría que se requiera, de tal manera que nos interesa tener contacto directo con los representantes legales de las organizaciones y tratar de disminuir, de ser posible, evitar a lo sumo el uso de gestoría. Esto nos damos cuenta porque a los datos de contacto que tenemos en el registro de las organizaciones, enviamos constantemente información acerca del registro. El correo electrónico que tenemos registrados se nutre permanentemente de información que está enviando el registro de manera permanente. Y nos hemos encontrado con organizaciones que no les llega información porque pusieron el correo electrónico del gestor o del despacho o del contador o de la papelería, etcétera, y entonces no se cumple el objetivo de mantenerlas informadas de manera permanente y actualizada. Muy bien, gracias Irán. Muchas gracias, Leslie. Gracias que se acerquen aquí al registro para este trámite tan importante de la constancia de acreditación de actividades en materia de asistencia o desarrollo social para que puedan obtener su donataria autorizada, su escala a donataria autorizada. Pues muy bien, amigos, vamos a pasar al tercer bloque, que es un trámite también muy importante, ya lo mencionaba Toño Ordaz, y tiene que ver con el trámite de modificaciones. Para eso le damos la bienvenida a licenciada María del Carmen Rico. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nuevamente voy a aprovechar que tiene el micrófono, que no el teléfono. Irán, ¿cuáles son los trámites de modificaciones que las OSC presentan ante el Registro Federal de las OSC, Irán? Por su propia naturaleza, las organizaciones van evolucionando y se van adecuando y van actualizando su representación legal. Las organizaciones también van modificando sus actividades según el campo de acción en que vayan interviniendo. A veces las amplían, a veces las reducen. Es muy importante cuando las reducen porque eso quiere decir que van focalizando y se van especializando más en cierto grado de actividad. A veces cuando las amplían más pierden fuerza y cuando las concentran más se robustecen y eso es un dato muy importante para las organizaciones. Entonces, para cumplir con sus fines y su representación legal, las organizaciones de manera frecuente realizan modificaciones a sus estatutos sociales, sean modificaciones concentrando su enfoque a actividades más concretas o sea actualizando su representación legal, es decir, su administración o su presidencia, etcétera. Algunos estatutos contemplan tiempos de que la vigencia de cada cargo puede durar 1 año o 2 años o 5 años, a veces son abiertas, pero vaya, llega el momento en que algún administrador o algún representante se tiene que retirar de la organización, entran nuevos elementos, se renueva la organización y todo esto tiene que estar formalizado ante un instrumento notarial. Eso se le llama protocolizar el acto particular de cada organización.
Estas modificaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil por su propia naturaleza, las tienen que inscribir en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y por eso decíamos hace un momento en las intervenciones que teníamos, que tenemos el registro más actualizado de las organizaciones. ¿Por qué? Porque permanentemente nos llegan movimientos de las organizaciones, de tal manera que el día de hoy muchas organizaciones cambiaron su estatus, cambiaron sus actividades, cambiaron su representación legal, cambiaron sus datos de contacto, se cambiaron de domicilio, cambiaron su correo electrónico, cambiaron su teléfono, etcétera. Y entonces esto lo va teniendo actualizado el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Gracias, Irán. Todos estos cambios que nos habla Irán, de que hacen las organizaciones, ya sea de las actas, ¿no? Lo que nos dice de las actas de asamblea o constitutivas, el correo, en fin, todo lo que nos dijo. Supongo que los hace que adquieran obligaciones a estas organizaciones que realizan los cambios, ¿no? Dice, ¿qué obligaciones adquieren las OSC al momento de realizar esos cambios? Bueno, las principales obligaciones que adquieren es el cumplimiento que le dan a la Ley Federal de Fomento a las actividades de las organizaciones civiles. Porque con estos cambios que comúnmente nos piden a través de las modificaciones, que no es otra cosa más que meros cambios, la mayoría vienen en relación a cuestiones de objeto, de cláusulas de liquidación y de patrimonio, a efecto de dar cumplimiento justamente a la Ley Federal de Fomento. Entonces, la principal obligación que adquieren aquí es el cumplimiento a la ley. El cumplimiento. Oye, ¿y qué tipo de requisitos por tipo de modificación de información se deben adjuntar a este trámite en línea? Bueno, los requisitos varían dependiendo a lo que están solicitando. Si lo que van a dar es un cambio de domicilio, bueno, pues deben de acreditar el cambio de domicilio. Es importante que el documento con el que nos acrediten el cambio de domicilio pueden ser documentos de consumo de servicios, pero deben de venir a nombre de la organización. Si no tenemos documentos a nombre de la organización porque rentamos, porque se nos encuentra dado en comodato, etcétera, el lugar, bueno, pues entonces sí, con una constancia de situación fiscal aparece el domicilio de la organización. Entonces, ese es básico. Cuando a nosotros nos informan del cambio de domicilio es porque también ya la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, ya conoce de este cambio. Entonces, una constancia de situación fiscal para efectos de domicilio es muy importante. Si lo que voy a dar de cambio son modificaciones que tienen que pega directamente a los estatutos sociales vigentes, bueno, estos vienen a través de los testimonios que nos presentan. Y aquí es muy importante que las actas de asamblea que hacen las organizaciones, posteriormente las protocolizan ante notario. No todas se inscriben en el registro público de la propiedad, pero aquellas que en su caso tengan que estar inscritas, nos deberán acreditar que las mismas se encuentran ya inscritas. Y muy importante aquí, estamos ante un registro federal, no nos manden copias certificadas, no nos manden copias cotejadas. Es indispensable por disposición de ley que nos envíen testimonio, el primer testimonio, el segundo, el tercero. Que por lo reciente del otorgamiento no tenemos la inscripción, bueno, basta con que nos acrediten escaneado el ingreso al registro público que corresponda junto con un testimonio. Si el testimonio ya está ingresado, el primero para efectos de inscripción, con que nos acrediten con un segundo, tercer testimonio o antes de ingresar, lo pueden escanear con las instrucciones que nos dijo el licenciado Ordaz y subirlo al micrositio. Si no se encuentra inscrito, bueno, pues es una omisión y nosotros no somos dables en decir, bueno, está bien, ahí para la próxima. No, hay que tratar de cumplir, el instrumento debe de venir inscrito. Y el otro tipo de modificación que puede ser son cualquier tipo de modificación que hagan a las actividades de fomento que realizan. Estas también no son avisables, pero esto sí implica que si modifican, ya sea para sumar o restar actividades de fomento, se emite una nueva CLUNI en automático. Es el sistema, entonces el registro puede terminar de hacer su trabajo, pero la información viajará hasta el jurídico del INDESOL y de ahí a la secretaría particular y con la secretaría técnica a efecto de la firma, y entonces el tiempo de espera pues sí puede ser un poquito más
largo. Otros cambios que se dan, que son de menor importancia, pero que a veces para el registro también son muy necesarios, pues son los cambios de redes sociales, pueden ser nacionales, internacionales, sus correos oficiales y teléfonos. Prácticamente son los cambios que más dan. La época del año en la que más se satura, bueno, pues es previo al informe que se rinde en el mes de enero, donde sí se nos satura un poquito este trámite, ya no estamos saturados, ya estamos en una época normal, pero sí se les pide a las organizaciones que tan pronto hagan un acta de asamblea y la misma se protocolice, demos cumplimiento a la ley y dentro de los 45 días hábiles siguientes informen al registro. A veces nos suben actas o instrumentos de hace 2, 3 años y pues eso ya es un incumplimiento a la ley. Entonces, estando en cumplimiento con las obligaciones que adquirimos, démoslas dentro de los 45 días hábiles posteriores a que se realizan estos cambios. ¿Quién es el encargado, la persona que informa sobre los cambios o modificaciones que hayan realizado en la OSC, en fin? Estos cambios, la obligación de hacérselo saber al registro es a través del representante legal. Ok, y vamos, si esta información, de repente la que se captura se encuentra incompleta o el escaneo de los documentos se encuentra elegible, en fin, o incompleto, ¿qué ocurre? Si el escaneo viene incompleto, borroso, a blanco y negro, no sabemos, como son trámites que se hacen en línea, pues a veces no sabemos cuál fue la fuente del origen. Entonces aquí es muy importante que lo que escaneen lo hagan directamente del original y a color. Eso nos permite inclusive a nosotros visibilizar más rápido el trabajo. Si viene incompleto, bueno, y no tuviera alguna otra circunstancia más allá del trámite que nos solicitan más que el mero escaneo, se les manda una deficiencia para que vuelvan a volver a escanear correctamente y para ello tienen 5 días. Si de estos cambios no solamente el escaneo viene mal, sino hay cuestiones de fondo, no de forma, como pudieran ser estas, bueno, pues entonces el registro les avisa que tienen una insuficiencia, para los cuales da 30 días hábiles para su cumplimiento. Ok, perfecto. Pues ya nos adelantaste muchas cosas y algunas características. No sé si se quedaron, Irán, algunas características fuera, características que deben de tener los documentos que digitalizan para realizar este trámite de modificación. No sé si nos los dio completos María del Carmen, se quedó alguno fuera, tú nos dirás. Ya los comentó el licenciado Ordaz. Ajá. Les pedimos que el escaneo de los documentos sea directamente de su original, no de copias. Esto es importante porque, como le mencionó la licenciada Mari Carmen, como no tenemos el original, no tenemos la posibilidad de cotejar. Okay. Entonces, la única valía que tenemos es tener el escaneo del instrumento original, donde vengan con toda claridad los sellos, las rúbricas y las firmas del notario, y los sellos y rúbricas o firmas electrónicas de sello electrónico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Es importante que se vean los encabezados y los pies de páginas de cada documento porque cada uno de estos datos tiene información importante para nosotros, nos permite visualizar la continuidad o no de cada documento. Es importante que el escaneo sea vertical, que sea un escaneo plano, por eso el maestro Ordaz insistía que no fuera con teléfono, porque en el teléfono el escaneo es curvo. Como son instrumentos, vienen sellados por su canto y entonces se saca la fotografía, pero el escaneo es curvo y eso nos imposibilita una lectura rápida, eficaz y puede provocar error, sobre todo que los abogados leen exageradamente un gran número de instrumentos todos los días y bueno, pues también se vale proporcionar un instrumento eficaz para que el abogado pueda dar una lectura correcta a su instrumento. Las identificaciones también deben venir de su original, cualquiera que sea, el INE, el IFE, todavía hay IFE, el pasaporte, la cédula profesional, etcétera, que venga directamente de su original. La constancia de situación fiscal que señalaba la licenciada María del Carmen Rico, esa la proporciona el SAT en línea y proporciona un archivo PDF.
ese mismo archivo se puede subir al registro federal sin necesidad de escanearlo, es decir, ya viene digitalizado y esa información es totalmente legible. Entonces, lo importante es que el escaneo sea de buena calidad, plano y que tenga nitidez, porque le vamos a dar lectura a todos los datos que contiene cada uno de los documentos, y en esto pedimos la colaboración de las organizaciones que también comprendan que nuestra lectura es vasta y que requerimos de una condición funcional para que podamos dar una lectura correcta y no induzcamos al error al abogado. Importante también lo que mencionó la licenciada María del Carmen Rico. El representante legal cuenta con 45 días hábiles una vez que se concluyó la modificación. Es decir, de repente nos llegan modificaciones de hace un año, de hace 2 años, debemos de tener cuidado porque si hay incumplimiento de ley. Tenemos 45 días hábiles para posteriores a que se consumó la modificación correspondiente. Gracias, Hiram, gracias. Ya con Mari Carmen, ¿cuáles son las observaciones más frecuentes en la revisión de las solicitudes de modificaciones que se dan? Bueno, el Registro Federal desde 2019 se ha encargado de que todas las organizaciones estén en cumplimiento a la ley, y las principales observaciones que se hacen con independencia del trámite de modificación que nos soliciten, sí les quiero mencionar que se hace una revisión íntegra al expediente electrónico y o físico. Los electrónicos corren de 2015 hacia la fecha, los físicos que son ya históricos van de 2014 hacia 2004. Se hace la revisión completa. Si ustedes nos están dando un cambio de domicilio, la obligación de nosotros como servidores públicos es revisar el expediente completo. Entonces, se ha estado con una tarea muy ardua desde el registro para que las cláusulas que corresponden al objeto esté apegado a la ley, la cláusula que corresponde a las cuestiones patrimoniales esté apegada a la ley, y la de liquidación también esté apegada a la ley. Entonces, a veces se les hace saber que con independencia del trámite que nos están solicitando, estas cláusulas no están apegadas a la ley, se les da la solución de cómo pueden hacer los cambios y cómo deben de hacerse estos para la construcción de sus nuevas cláusulas. Ok, pero muchas esos gracias. son los errores más Los más frecuentes. Liquidación, patrimonio y el objeto. Perfecto, muchas gracias. Yo no me quisiera ir sin hacerle una pregunta al maestro Hiram. Estamos en contingencia por esto del COVID-19. ¿Qué acciones está emprendiendo el registro para que se continúe brindando esta asesoría y atención a todos los trámites de las organizaciones de la sociedad civil? Estamos en contingencia. En la contingencia, salvo disposición expresa de nuestras autoridades, vamos a estar operando en línea. Si llegáramos a suspender la atención por vía telefónica, no hay problema. Tenemos la atención por el correo electrónico que hemos estado citando y que vuelvo a citar. Registro Federal osc@indesol.gov.mx. Si no les contestamos en el teléfono, les solicitamos su comprensión por esta contingencia, pero en el correo electrónico sí les vamos a contestar y nos pueden mandar capturas de pantalla de los sistemas y pueden realizar las preguntas correspondientes. Es probable que también se disminuya la atención personalizada en el módulo central del Registro Federal hasta que se levante la contingencia, pero estamos atentos, seguimos trabajando, sobre todo en los trámites que son en línea. También la constancia de acreditación de actividades va a continuar operando, salvo que la autoridad decrete alguna suspensión, alguna pausa, parcial, alguna pausa, pero mientras no ocurra, vamos a seguir operando y los vamos a seguir atendiendo en línea. Vamos a estar mandando continuos mensajes en el portal de corresponsabilidad.gov.mx y a través del correo electrónico les vamos a estar dando seguimiento en todo lo que sea necesario. Es decir, seguimos funcionando. Muy bien, Hiram. Pues yo te agradezco, gran información que nos han venido a dar todos mis compañeros de registro. Les agradezco a Mari Carmen, Hiram, Leslie, Ceci,
Celia y Toño Ordaz, les agradezco a todos por habernos acompañado en esta mesa de diálogo. De verdad, muy importante todo lo que se habló aquí en referencia pues, para las organizaciones de la sociedad civil, para los colectivos que quieran obtener su CLUNY, fundaciones, en fin, todas esas figuras de las que ellos nos hablaron, pues ya tenemos la información. Yo les agradezco, recuerden que cada miércoles tenemos este programa a las 11 de la mañana, estén pendientes para los temas siguientes, próximo miércoles, aquí nos encontramos. Muy buenas tardes a todas, les agradecemos su presencia. Gracias a ustedes, buena tarde.